Pues buenos días a todos. Queremos darle la bienvenida a todas aquellas personas que están conectadas, a todos nuestros hermanos de las diferentes iglesias y también pues a todos los amigos que nos siguen domingo a domingo a través de este sitio para escuchar la palabra de Dios, que es útil para que usted pueda conocer a Dios. Y también le damos un cordial saludo a los hermanos que están en Estados Unidos, a todos los que nos ven en Nicaragua, en Costa Rica, en algún otro país donde se estén conectando. Les damos la cordial bienvenida, un saludo afectuoso. Y bueno, en esta ocasión queremos continuar con esa serie de enseñanzas que se han venido dando acerca de las profecías de la primera venida de Jesús. Y en esta ocasión pues nos toca tocar la parte 3, que es un Mesías con poder. Un Mesías con poder. Vamos a hacer una oración y vamos a poner en las manos de Dios esta enseñanza, esta palabra, para que Dios obre y ayude. Aunque lo está haciendo, lo pongamos delante de sus ojos. Padre amado, en el nombre de Jesús, tú que desde el principio, Señor, escribiste acerca de un Salvador que había de venir, Señor. Tú que escribiste, Señor, a través del Espíritu Santo, que Jesús vendría, Señor, para salvar al mundo. Padre, tu palabra ha quedado registrado, todas las profecías referentes a Jesús. Yo ruego en el nombre de Jesús, Padre amado, que hoy nos bendigas a través de tu palabra, para que cada persona que está escuchando pueda realmente tener una bendición espiritual, Señor. Yo ruego tu ayuda para que la fe sea fortalecida. Yo ruego tu ayuda, Padre Santo, para que de alguna forma, Señor, tú nos lleves a una consagración más plena y también entender, Señor amado, los tiempos que estamos viviendo y cómo necesitamos el poder de Dios. Padre amado, en el nombre de Jesús, te lo pedimos. Amén. Amén. En 2 de Pedro capítulo 2, Segunda de Pedro capítulo 2, dice la palabra del Señor: en el capítulo 1, versículo 19, Segunda de Pedro 1, versículo 19, dice la palabra de Dios: tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Dice el apóstol Pedro, tenemos también la palabra profética más segura. Qué importante es que nosotros podamos entender que la palabra de Dios nos habla de muchas cosas y nos habla de las profecías acerca del Señor Jesús. Pero el apóstol Pedro está diciendo que la palabra profética es segura y nos dice que debemos estar atentos como una antorcha que alumbra en lugar oscuro. O sea, en tiempos de grande oscuridad, de grande tinieblas, la palabra de Dios nos va a alumbrar y nos va a iluminar acerca de las cosas venideras y acerca de lo que Dios habló en el principio. De tal forma que nosotros nos damos cuenta que en Cristo Jesús, si nosotros leemos atentamente la palabra, se cumplieron 300 referencias en cuanto a la venida de Jesús, en cuanto a la primera venida de Jesús. Si ustedes se han estado siguiendo estas enseñanzas, la Escritura nos habla proféticamente del nacimiento del Mesías. La Escritura nos habla acerca de dónde iba a nacer. Nos habla también de acerca de todo lo que de alguna forma Él iba a hacer, iba a morir, iba a resucitar. Y de alguna forma esto nos hace entender que la palabra de Dios ciertamente se cumple. Y esas 300 referencias proféticas se cumplieron en el Señor Jesucristo. Y en esta ocasión nosotros queremos ver algunas profecías que se han cumplido ciertamente en el Señor Jesús en cuanto a su poder. Sin embargo, cuando tú y yo estudiamos la palabra de Dios,
más que un libro de historia bíblica, más que un libro de profecía, de sabiduría o de geografía, porque esta Biblia es tan gloriosa que nos habla de muchas cosas, ha sido inspirada por Dios para que podamos entender que sobre todo es un libro sobrenatural donde se respira el poder de Dios, donde emana Dios y su poder. Cuando uno comienza a leer la palabra, nosotros vemos el poder de Dios hoja a hoja. De alguna forma, cada vez que estamos leyendo la palabra de Dios, el poder de Dios se manifiesta en toda su palabra, el poder de Dios en cada libro. De tal forma que nosotros debemos entender que con ese gran poder y con esa gran inspiración, el Espíritu Santo inspiró a los profetas para hablar acerca de las profecías en cuanto al Señor Jesucristo. Una cosa es cierta: si Dios es poderoso, Dios podía traer ciertamente la inspiración del Espíritu Santo para que nosotros entendiéramos algunas cosas respecto de Jesús, aunque ya las hemos entendido, pero entendamos que se escribieron muchos siglos antes y pensemos y analicemos que realmente son inspiradas por Dios. En Génesis capítulo 17, en el versículo 1, la Escritura nos habla acerca de un Dios poderoso, un Dios que dice la Escritura que llamó a Abraham. Dice la palabra de Dios en Génesis 17:1. Era Abraham de edad de 99 años cuando le apareció Jehová y le dijo: yo soy el Dios todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto. Ya aparece entonces Abraham, ya tenía 99 años, y la verdad es que Dios se le aparece y le dice: Abraham, yo soy el Dios todopoderoso, anda delante de mí, sé perfecto. Esto quiere decir que realmente Abraham iba a tener el poder de Dios, iba a tener la fortaleza de Dios para caminar en perfección, para caminar en obediencia, para caminar en santidad. Esto nos habla que Dios es un Dios poderoso, y comento esto porque realmente todo lo que tiene que ver con las profecías tiene que ver con el poder de Dios y la palabra inspirada por Dios, cómo es que se fueron cumpliendo una a una en el Señor Jesucristo. Deuteronomio 10:17 nos habla también la Escritura acerca de este gran poder de Dios. Deuteronomio capítulo 10, versículo 17. Porque Jehová vuestro Dios es Dios de dioses y Señor de señores, Dios grande, poderoso y temible, que no hace acepción de personas ni toma cohecho. Porque Jehová vuestro Dios es Dios de dioses. No hay otro Dios como Él. En esta tierra se levantan muchos dioses, pero ciertamente no son dioses, porque muchos son de carne, o son de yeso, o son de palo, o son de hierro. Esos no son dioses. El único Dios verdadero es el Dios eterno, Jehová de los ejércitos. Y dice: Señor de señores. Si muchos por ahí se dicen señores, el único Señor de señores realmente es Dios. Dios grande y poderoso y temible. Dios poderoso y temible, que no hace acepción de personas ni toma cohecho. La palabra de Dios manifiesta que Dios es un Dios poderoso, y obviamente al ser inspirada por Dios la palabra, la verdad nos muestra cómo la Escritura de verdad en cada página se respira el poder de Dios, y nosotros vemos que Dios es un Dios en gran manera poderoso. Cuando leemos de vidas de Abraham, si nosotros vemos la vida de Abraham, fue un hombre de fe, un hombre que perseveró durante muchos años, pero realmente él vivía bajo el poder de Dios. Vemos a un José que vivía en una santidad y que realmente vivió y murió para Dios ciertamente, y cumplió sus propósitos. Vemos también a un Moisés, el Moisés que la Escritura misma dice que era el más manso de la tierra, un hombre que cumplió los propósitos de Dios también. ¿Y qué podemos decir de un Josué conquistador? ¿Qué podemos decir de David, un hombre conforme al corazón de Dios? Y un Elías que ciertamente un hombre celoso que cumplía la voluntad de Dios. Y un Daniel que cuando miramos su vida y miramos realmente su manera de vivir, fueron personas vencedoras y victoriosas, pero todas estas por el poder de Dios. Por el poder de Dios, por un Dios todopoderoso, héroes que dependieron totalmente y confiaron en Dios. Entonces, al leer la palabra,
No solamente vemos hombres de Dios que vivieron vidas sobrenaturales por el poder de Dios, sino eventos que se manifestaron a través de estos hombres. El poder de Dios de forma asombrosa. Vemos las plagas de Egipto. Cuando uno comienza a meditar y a ver esas plagas, vemos el poder de Dios, de cómo era que Dios traía esas plagas para mostrarle al faraón y para mostrarle al pueblo de Egipto y para mostrarle al pueblo de Israel que Dios era poderoso. David y Goliat, humanamente hablando, no hubiera vencido a Goliat si no era por el poder de Dios. Elías, que atrajo un fuego para saber quién era Dios, y finalmente hizo volver a un pueblo apóstata a Dios, y ellos dijeron: Jehová es el Dios. O un Sansón que con su fuerza ciertamente venció a 1000 filisteos. O Daniel, con esa vida realmente piadosa, siendo un testigo del poder de Dios. De tal forma que cuando lees todo esto en quietud y en meditación, Dios, el Espíritu Santo, te motiva a confiar en Él, porque Dios es un Dios todopoderoso. De tal forma que nosotros debemos entender que cuando Dios anuncia que el Mesías había de venir y comienza a dar las profecías, te deja claro que el Mesías no iba a ser un Mesías débil, no iba a ser un Mesías enfermo, no iba a ser un Mesías solo, sino iba a ser un Mesías que las profecías te hablan, que venía con el poder de Dios para mostrar el poder de Dios y para estar en el poder de Dios y hacer la voluntad que Dios le había encomendado. Por ejemplo, en Miqueas capítulo 5 nos habla del poder del Mesías. Un Dios poderoso que levantó hombres poderosos para vencer y tener victoria. Levanta a un Mesías con más razón, de un hombre que tenía que venir, de un Salvador para poder salvar a la humanidad. Miqueas capítulo 5. En Miqueas capítulo 5 la Escritura te dice lo siguiente. En el versículo 2. Pero tú, Belén Éfrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel. Y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Pero los dejará hasta el tiempo que dé a luz la que ha de dar a luz. Y el resto de sus hermanos se volverá con los hijos de Israel. Y él estará y apacentará con poder de Jehová, con grandeza del nombre de Jehová su Dios. Y morarán seguros, porque ahora será engrandecido hasta los fines de la tierra. Ciertamente el Señor Jesús, la verdad, vino con ese gran poder, pero ya estaba profetizado, inspirado por el Espíritu Santo. El profeta Miqueas habla de que Jesús vendría y estaría y apacentaría con poder de Jehová, con grandeza del nombre de Dios, y morarían seguros. ¿Quiénes morarían seguros? Todos aquellos que confiaran en Él, todos aquellos que realmente dependieran de Él. Y obviamente, si Dios con su gran poder que hizo los cielos y la tierra y levantó hombres y manifestó su poder para vivir sobrenaturalmente y ser usados para hacer prodigios, cuánto más al Mesías traía una misión tan importante, que era salvar al mundo y enseñarnos a nosotros a caminar conforme a su voluntad. En Isaías capítulo 11 nos dice la Escritura acerca también de este Mesías poderoso. De este Mesías poderoso. Dice Isaías 11, versículo 1 y 2. Saldrá una vara del tronco de Isaí, y un vástago retoñará de sus raíces, y reposará sobre él el espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. Versículo 10. Acontecerá en aquel tiempo que la raíz de Isaí, la cual estará puesta por pendón a los pueblos, será buscada por las gentes, y su habitación será gloriosa. Ya estaba profetizado que Jesús iba a venir de verdad con grande poder de Dios. Y vuelvo a decir las cosas: si Dios levantó hombres que vencieron y fueron victoriosos y dependieron de Él con gran poder, ¿cuánto no más iba a levantar un Mesías lleno de poder, lleno de gloria, para que hiciera ciertamente su voluntad? Miqueas, el profeta, el cumplimiento del poder se cumple en Lucas capítulo 4, versículo 1. El cumplimiento de esta profecía de Miqueas
se cumple en Lucas 4, versículo 1, dice la Escritura: Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto. Obviamente lleno del Espíritu Santo, lleno del poder de Dios. Lucas capítulo 4, versículo 14, ya después de que el Señor Jesús, el Mesías, había ayunado 40 días y 40 noches, entonces dice, versículo 14, y Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea y se difundió su fama por toda la tierra de alrededor. Era necesario que el Mesías viniera realmente con grande poder para cumplir la voluntad de Dios. Lucas capítulo 4, del 6 al 18, el mismo Jesús habla de estas cosas y dice, del 16 al 18, vino a Nazaret, donde se había criado. En el día de reposo, entró en la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Entonces nosotros vemos cómo claramente la verdad del Espíritu de Dios estaba sobre Jesús y tenía que ser ungido con poder para que de alguna forma hiciera lo que Dios le había mandado que hiciera y nos enseñara a nosotros muchas cosas, y de alguna forma iba a haber una bendición para nosotros en este sentido. El cumplimiento de Isaías 11:10 se cumple en Juan 6:22. Juan 6:22, Juan 6:22, donde dice que su habitación sería gloriosa. Su habitación sería gloriosa, dice la Escritura. El día siguiente, la gente que estaba al otro lado del mar vio que no había habido ahí más que una sola barca, y que Jesús no había entrado en ella con sus discípulos, sino que estos se habían ido solos. Pero otras barcas habían arribado a Tiberias, junto al lugar donde habían comido el pan después de haber dado gracias el Señor. Cuando vio, pues, la gente que Jesús no estaba ahí, ni sus discípulos, entraron en la barca y fueron a Capernaum buscando a Jesús. Y hallándole al otro lado del mar, le dijeron: Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Respondió Jesús y le dijo: de cierto os digo que me buscáis, no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. Jesús, viniendo con grande poder, lo manifiesta, y la gente comenzó a seguirlo por las señales que hacía, por los milagros que hacía. Pero no solamente eso era, sino que la verdad, lleno de poder para vivir una vida realmente victoriosa, y para poder realmente hacer las señales que Dios le había mandado. De tal forma que nosotros, cuando vemos la Escritura y revisamos otros textos, nos damos cuenta que cada hoja de la palabra de Dios, del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento, la verdad, se manifiesta el poder de Dios ciertamente en hombres y muchas veces en señales. Y el Mesías no era ciertamente la excepción. El Mesías en su primera venida debía ser ungido con poder. Número uno, para vivir una vida perfecta, una vida obediente. Dice el profeta que no se halló maldad ni engaño en su boca. Para predicar con poder. Nosotros vemos que una ocasión que llegaron algunos alguaciles mandados por los fariseos, ellos regresaron y dijeron: nunca hemos oído hablar a este hombre como ha hablado. O sea, con poder, con denuedo y con autoridad, para hacer prodigios y señales, con poder. Nicodemo se le acercó a Jesús y dijo claramente que nadie podía hacer esas señales si Dios no estaba con él. El poder de Jesús estaba en su ser, en todo su ser, porque había sido profetizado para que en esa primera venida hubiera una bendición grande al pueblo de Israel y a los gentiles que de alguna forma iban a escuchar la palabra de Dios. Pero no solamente era para poder hacer señales o vivir una vida perfecta, sino también para enfrentar la cruz con poder y fortaleza
fortaleza. La Escritura nos dice cómo cuando estaba Jesús en Getsemaní, vino un ángel a fortalecerle, y cómo fue fortalecido con poder para poder enfrentar la cruz, una cruz oprobiosa, una cruz que de alguna manera humillaba, una cruz que era el desprecio, ciertamente, cómo le enfrentó con grande fortaleza. Y no solamente eso, sino ser resucitado, ser crucificado, morir, pero resucitar por el poder de Dios. De tal forma que nosotros vemos a un Mesías completamente poderoso para que de alguna forma nosotros pudiéramos tener esperanza. Él vivió una vida sin mancha, Él vivió una vida perfecta, y en esa santidad que Él tenía, de alguna forma fue como el cordero sin mancha, inocente, para que nosotros pudiéramos tener esperanza, porque nadie de esta tierra, ni en ángeles, ni querubines, podían de alguna forma darnos la esperanza y la redención que el hombre necesitaba por causa de sus pecados, por causa de su egoísmo, por causa de su maldad, por causa de su soberbia, por causa de su incredulidad, por causa de su rebeldía. Solamente Jesús podía redimirnos para darnos una bendición y una oportunidad. Jesús ganó para nosotros el poder de Dios por el Espíritu Santo. Es cierto que fue ungido con poder, pero debemos entender que en ese poder que Él mismo experimentó para poder ir y hacer la voluntad de Dios, Jesús ganó para nosotros el poder de Dios. Es cierto, ganó la salvación, ganó el perdón, pero ganó el poder de Dios por el Espíritu Santo. La Biblia dice que cuando Él resucitó, ascendió y lo recibieron en gloria, porque era el Mesías que había vencido la muerte, al diablo y la carne, y ahora iba con el botín diciendo: he aquí la victoria por el poder de Dios, he aquí la victoria por el poder del Espíritu Santo. Y hubo una grande gloria en los cielos, y le dieron nombre que es sobre todo nombre, y ganó ahí para nosotros el poder del Espíritu Santo. O sea que al venir Cristo en su primera venida con grande poder, ciertamente Él llega al cielo ya victorioso, y gana el Espíritu Santo para que cada persona que se arrepiente de todo corazón y cada persona que realmente cree en Él pueda recibir el Espíritu Santo, y no sea una persona que esté a merced del diablo, ni de la carne, ni del mundo, ni del pecado, sino que tenga el poder de Dios para vivir una vida conforme Dios le está pidiendo. En otras palabras, Cristo ganó el poder de Dios para nosotros, para vivir una vida victoriosa y sobrenatural. Una vida victoriosa y sobrenatural. Y más que nunca Dios quiere que su iglesia, los verdaderos nacidos de nuevo, los genuinos cristianos, entendamos que Dios quiere que vivamos por el poder de Dios. Él ya no quiere que estemos sobreviviendo y ahogándonos por esa falta de poder, sino moviéndonos en lo sobrenatural de Dios. ¿Por qué? Porque cuando nosotros vemos la Escritura y vemos las páginas, vemos cómo respira el poder de Dios. Sí, cierto, se ve el amor, se ve la compasión, se ven muchas cosas, pero el poder de Dios se manifiesta claramente. Y Cristo, al ganar en la cruz del Calvario, en la resurrección y en la gloria para nosotros, ciertamente en el poder del Espíritu Santo, Dios quiere que su iglesia, que nosotros vivamos por el poder de Dios, una vida sobrenatural, moviéndonos en lo sobrenatural de Dios, porque si no es así, lo más seguro es que haya fracaso, lo más seguro que haya derrota, lo más seguro es que las personas cristianas no lleguen hasta el final, en medio de estos tiempos tan difíciles, tan peligrosos, y en medio de estos tiempos que son los finales. Y más que nunca lo necesitamos urgentemente. Esto es, hoy que estamos viviendo esta pandemia a nivel mundial, que la verdad solamente es el inicio de lo que ya se nos anuncia de la pronta venida del Señor Jesús. La verdad es que nosotros debemos entender que esto que está pasando, hagan de cuenta como que es algo que Dios nos está diciendo, ya es el inicio de lo que viene ya para el final, y la iglesia se debe de preparar, pero no se va a preparar si no es estando en el secreto, estando en oración, viviendo en santidad, para recibir el poder de Dios, para recibir lo sobrenatural de Dios y podamos ir hacia adelante. Lo que viene después de esta pandemia, y ya lo estamos sintiendo, son quiebras económicas, y esas crisis nos van a afectar a nosotros. La desesperación de las mismas naciones por causa de la economía.
aún inclusive la incertidumbre del mundo, las guerras que se han de venir ciertamente, el control del mundo, la tribulación que viene y la aparición del anticristo y el arrebatamiento que Cristo va a hacer con su iglesia. Todas estas cosas son parte del fin que viene, y es necesario que su iglesia pueda estar preparada, la verdad, para poder vivir bajo el poder de Dios, y cuando venga Cristo sea levantada y esté siempre con Él. Los dolores de parto están comenzando y serán cada vez más intensos hasta que se cumpla lo que dijo respecto del final. La verdad, dolores que de alguna forma estarán siendo cada vez más intensos. Y la iglesia no debe de ser de aquellos que estén en tinieblas, o no debe ser de aquellos de los cuales estén durmiendo. Fíjate lo que dice 1 Tesalonicenses 5, del 4 al 10. 1 Tesalonicenses, capítulo 5, del 4 al 10. Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas para que el día nos sorprenda como ladrón. No estamos en tinieblas para que aquel día en el cual ha de venir Jesús nos sorprenda como un ladrón, como si no hubiéramos entendido de alguna forma los tiempos y no hubiéramos entendido estas cosas. Versículo 5, porque todos sois hijos de la luz e hijos del día, no somos de la noche ni de las tinieblas. El hecho que Jesús nos haya salvado y nos haya dado su poder, ciertamente nos da luz y vida para estar atentos a lo que ha de venir y no estemos en tinieblas ni estemos durmiendo. Versículo 6, por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios, pues los que duermen, de noche duermen, y los que se embriagan, de noche se embriagan. Pero nosotros, versículo 8, que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de fe, con la coraza de confianza, de dependencia y de amor, amor de Dios, amor de Cristo, y con la esperanza de salvación como yelmo. Porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo, quien murió por nosotros, para que ya sea que velemos o que durmamos, vivamos juntamente con Él. Por lo cual, animaos unos a otros y edificaos unos a otros, así como lo hacéis. Para que de alguna forma nosotros no estemos durmiendo, requerimos de manera continua estar velando, pero requerimos ciertamente el poder de Dios para que podamos realmente soportar lo que viene, porque lo que viene va a ser más terrible y más espantoso. Tenemos que entender que a partir de esta pandemia ya no serán tiempos normales, sino serán tiempos donde está diciendo Dios, el fin viene, el fin viene, el fin viene. En Romanos 13, 11, 14, Dios nos da algunas verdades. Romanos capítulo 13. En el versículo 11 al 14 dice, y esto, conociendo el tiempo, que es ya hora de levantarnos del sueño. Si algunos de los cristianos están dormidos, es tiempo que se levanten del sueño. Despiértate, tú que duermes, para que te alumbre Cristo. Y aún aquellos que dicen estar buscando a Dios, pero aún siguen en sus pecados, levántate de la muerte para que Dios te dé vida y te dé esperanza. Porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. La verdad que está cerca la salvación, está cerca la redención. Habla del arrebatamiento que ha de venir con el Señor Jesús. Versículo 12. La noche está avanzada y se acerca el día. Sí, la noche está avanzada, las tinieblas son densas, la noche está avanzada y la oscuridad es terrible en medio de estos tiempos, pero dice la Escritura, y se acerca el día cuando menos sintamos, ese día cuando venga Cristo, que alumbrar en nuestros corazones y que de alguna forma hemos de ver la luz de manera completa en un arrebatamiento, en una transformación o en una resurrección gloriosa. Un día nuevo amanecerá para nosotros y va a ser victoria de Cristo sobre nosotros por su gran poder.
dice la palabra de Dios: desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos de las armas de la luz. Si nosotros entendemos que están viniendo los tiempos finales y que requerimos realmente vivir bajo el poder de Dios, debemos entender que las tinieblas, la verdad, son densas, que la luz viene, y debemos nosotros de desechar pues las obras de las tinieblas con la incredulidad, con el egoísmo, también con la soberbia, con la maldad de este mundo. Desechar las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz de una fe verdadera en Dios, las armas de la luz en una verdadera obediencia a Dios, de las armas de la luz de una confianza, de un amor hacia Cristo. Y luego te dice la Escritura: andemos, versículo 13, andemos como de día, no en tinieblas, honestamente, no en glotonerías y en borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidia, sino vestidos del Señor Jesucristo. Vestidos del Señor Jesucristo, vestidos de amor, vestidos de humildad, de mansedumbre, y no probáis para los deseos de la carne. No proveamos para los deseos de la carne. Esto es, que no hagamos provisión para las concupiscencias. Cada uno de los cristianos sabe cuál es su concupiscencia, sabe cuál es el deseo carnal con el cual está batallando. La Escritura te dice que no proveas, no lo nutras, no alimentes, no vayas, no pongas, no hagas aquello que de alguna forma te va a meter en una tentación grande, donde ese deseo carnal va a pedir ser satisfecho y donde puedes llegar al pecado. Te dice el Señor Jesús, y te dice la Escritura: sino vestidos del Señor Jesucristo, y no proveáis para los deseos de la carne. Qué importante es que nosotros podamos entender esto. Aún en 1 Corintios 1, en el versículo 24, te dice una palabra muy real de lo que estamos hablando. Mas para los llamados, así judíos como gentiles, Cristo, poder de Dios. Cristo, poder de Dios. Esto quiere decir que cuando tú te arrepentiste y confiaste en el Señor Jesucristo, tú recibiste el Espíritu Santo, el poder de Dios. Y qué importante es que avives el don que hay en ti, ese don del Espíritu Santo que Dios te dio, para que de alguna forma estés siempre caminando bajo el poder de Dios, más que nunca por los tiempos que estamos viviendo. Y también tener una búsqueda diligente de verdad delante de los ojos de Dios, para poder vivir bajo el poder de Dios, que esa es su voluntad. La verdad, la voluntad de Dios no solamente es que vivamos en santidad, no solamente es que confiemos, no solamente es que amemos, sino la voluntad de Dios que nosotros vivamos bajo el poder de Dios necesario, en ese dunamis en griego, fortaleza interna en el alma, para poder tener la victoria sobre el mundo, sobre el pecado y sobre la carne, y aún sobre todas aquellas circunstancias que nos puedan venir. ¿Por qué? Porque habrá pruebas, habrá tentaciones, habrá muchas cosas que de alguna forma quieran apartarnos del buen camino para poder llegar con el Señor Jesucristo. Y requerimos nosotros que ese Mesías que vino con poder y la verdad murió en debilidad, pero está en poder, y está en poder en el cielo, y nos ha dado el Espíritu Santo. Nosotros entendamos que nos ha dado la salvación y el perdón, pero también nos ha dado el poder de Dios para poder ser vencedores como Él fue vencedor, y estemos listos para que cuando Él venga, la verdad, estemos con Él. ¿Quiénes no soportarán los tiempos que vienen? Los tiempos que vienen no serán soportados por aquellas personas que realmente no tienen el poder de Dios, aquellas personas descuidadas y afanadas, aquellas personas que tienen más tiempo para el trabajo, tienen más tiempo para otras cosas, pero no tienen tiempo para estar buscando diligentemente en comunión a Dios, para vivir una vida santa y una vida pura. ¿Quiénes más no soportarán los tiempos que se vienen? Los tibios que de alguna manera se sienten que son ricos y de ninguna manera tienen necesidad. Ellos no podrán soportar, porque ciertamente estarán teniendo pugna con Dios por causa de la tibieza, por causa de la soberbia, porque no hay humildad.
¿Quiénes más no soportarán los tiempos que vienen? Los indecisos, aquellas personas que de alguna forma dicen estar buscando a Dios, pero de repente dicen, sí, yo quiero buscar a Dios, y después dicen, no, la verdad es que quiero hacer otras cosas, viviendo en la maldad y viviendo en el pecado. Oh, ¿cómo podrás tú realmente irte con Cristo? ¿Cómo podrás tú realmente, en verdad, poder soportar estos tiempos si realmente no quieres decidirte a arrepentirte y a confiar en Cristo para que el poder de Dios esté sobre tu vida? ¿Quiénes más no soportarán los tiempos que se vienen? Los que le reservan algo a Dios. Cuando tú le reservas algo a Dios que ya sabes que le tienes que entregar, la verdad es que te estás perdiendo y estás haciendo que el poder de Dios no fluya en tu alma realmente como tiene que fluir, de tal forma que es necesario vivir una total consagración a Dios, una total santidad a Dios, una total obediencia a Dios. Pero cuando tú le reservas algo, algún pecado, algún ídolo, ciertamente entendemos que el poder de Dios no podrá manifestarse. Por eso es necesario que todo sea para Jesús. ¿Quiénes más no soportarán los tiempos que se vienen? Los pecadores, aquellos que voluntariamente y con la mano en la cintura hacen maldad, egoísmo, violan los mandamientos de Dios, viven pecando como bien se les da la gana, y la verdad es que ven los tiempos y dicen, no, habrá oportunidad. Ven los tiempos y dicen, no, Dios será misericordioso. Ven los tiempos y dicen, no, ya tendré oportunidad, y no saben que los tiempos que vienen se requiere uno preparar en amor, en poder de Dios, para poder enfrentar las cosas que han de venir y podamos estar delante del Señor limpios cuando Él venga. ¿Quiénes más no soportarán los tiempos? La gente religiosa, aquella gente que dice que ama a Dios pero con sus hechos lo niega, aquella gente que nunca ha nacido de nuevo, aquella gente que aún vive en su egoísmo, aún aquella gente que vive en su pecado, y aunque ore y aunque lee y aunque dice gloria a Dios y dice aleluya y dice bendiciones, finalmente vive esclavo del pecado. Estas personas no soportarán ciertamente lo que viene, y la verdad que terrible será, porque son tiempos muy tremendos. De tal forma que es importante entender que estos tiempos son tremendos, y debemos nosotros realmente entender que el Mesías vino a esta tierra no solamente para salvarnos con poder, no vino solamente para perdonarnos, sino vino para darnos el Espíritu Santo, y para que en estos últimos tiempos podamos nosotros vivir bajo esa gracia, bajo ese poder, bajo esa fortaleza. Todo aquel que persevere será porque el amor y el poder de Dios está día con día. Si nosotros hemos de perseverar, tenemos que entender que es día con día, perseverando en una confianza en Dios, en una búsqueda de Dios, en la comunión, en un amor a la palabra, para que nos llene de su Espíritu y así podamos hacer frente a todas las circunstancias que vienen. Dice la Escritura que el amor de muchos se enfriará. Y el amor de muchos se enfriará, ¿por qué? Porque viviremos tiempos de grande materialismo, viviremos tiempos y estamos viviendo tiempos de grande incredulidad, de grande religiosidad, de grande inmoralidad, de grande maldad y pecado, donde realmente lo que no se veía hace 40 o 50 años, ahora lo estamos viendo ciertamente, y la verdad es que el mundo está bajo las tinieblas, está bajo oscuridad, de tal forma que qué importante es que cuidemos ese primer amor, y ese amor que viene por el Espíritu Santo, y ese poder que viene por el Espíritu Santo, que lo ganó Cristo por nosotros en la cruz del Calvario. Es importante entender, queridos hermanos, que son terribles las cosas que han de venir, que nadie va a caminar como Dios quiere si no es por el poder de Dios. Tienes que tener una fe en Dios personal, una fe fervorosa y una fe de corazón. ¿Por qué? Porque estos años que vienen son terribles, de tal forma que ya ni los años, ni el conocimiento bíblico, ni la doctrina de la letra, ni las glorias pasadas, ni el decir soy de la iglesia verdadera servirá. Solamente servirá a aquellos que dependen de Dios día con día, aquellos que confían en Dios cada día, aquellos que entienden que los tiempos que estamos viviendo y se meten en el secreto de Dios para obtener de Dios, de su persona, de su poder, para obtener de la gracia de Dios. No, mi querido hermano, los años ya
ya no servirán ni las glorias pasadas, ni decir soy de esta iglesia o de aquella, tengo la doctrina correcta, sino que ahora es una fe personal, una fe en Dios verdadera, día con día, porque ciertamente tú no podrás vivir por mi fe, ni yo podré vivir por tu fe, ni podrás vivir por la fe de tu esposo, la fe de tu hijo, sino que tendrá que ser una fe en Dios, para que Dios en su grande amor y misericordia derrame el Espíritu Santo de manera continua, y realmente tú puedas tener la fuerza y la fortaleza para todas aquellas cosas que han de venir, aquellas cosas que nos han de sobrevenir, y que solamente por la pura gracia y poder y bendición de Dios hemos de poder salir adelante. Tus fuerzas en la carne no te ayudarán. Recuerda lo que dice la Biblia: la fuerza del hombre es vana. Tu dominio propio en la carne no servirá. Tus ganas de perseverar en Dios, sin Dios, no te servirán. El único que nos podrá sostener es Dios con su poder, nadie más. Y cuando Cristo viene por primera vez y es ungido con poder, y Él camina con poder y muere en debilidad, pero es resucitado con poder y va a la gloria, gana ese poder para nosotros. Pero ese poder de Dios, su Espíritu Santo, su presencia, si es descuidada, ciertamente seremos los más débiles de los hombres, seremos los más frágiles, y tenemos realmente la propensión de poder realmente ir hacia atrás, porque lo que nos sostiene a nosotros en verdad es Dios y su poder, Dios y su Espíritu Santo. Es un tiempo en que quites tus ojos de tus circunstancias. La verdad es que te van a ver en muchas circunstancias, ya sea con los hijos, sea con un esposo inconverso, ya sea con quien sea, de tentaciones, de situaciones. Pero la verdad, quita esos ojos y pon los ojos en Dios. Quita los ojos de la pandemia, quita el temor que pudieras tener. Ciertamente, no temas, cree solamente. Jesús le dijo a Jairo cuando su hija ya estaba muerta, y se aplica el día de hoy: no temas, cree solamente. O sea, que no haya un temor ansioso, un temor incrédulo, sino un creer y un depender en Dios, porque Él siempre nos ha de ayudar y nos ha de fortalecer en las circunstancias. Quita tus ojos de tus fuerzas, porque tus fuerzas para nada van a servir. Quita también tus ojos de los hombres, porque aún tristemente hay personas que ponen sus ojos en los hombres. De nada servirán, serán baluartes de lodo los hombres, porque tienes que tener una fe personal delante de Dios para sobrevivir, para ir hacia adelante, para poder tener esa gracia y esa fuerza en el alma, para decir: voy hacia adelante en cualquier circunstancia, en las cosas que vienen, en la tribulación, en las cosas que te puedan suceder, en lo que va a suceder en los próximos días en este mundo. La verdad, qué importante es que quitemos los ojos de lo que no aprovecha, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. De manera, mi querido hermano, que tienes que entender que el reino de Dios ya no va a consistir en palabras. El reino de Dios va a consistir en poder. Tienes que darte cuenta que los corintios, ellos habían recibido dones, habían recibido sabiduría, habían recibido palabra. Ellos habían sido ministrados por el gran apóstol Pablo. Ellos habían visto a Jesucristo y a este crucificado. Ellos, la verdad, dice la Escritura, que no les faltaba ni un don, pero realmente para vivir en el poder de Dios era una grande mentira. Estaban mirando a los hombres, había divisiones, habría cosas dentro de su iglesia, y aparte estaban admitiendo inmoralidad sexual, y ellos inclusive tenían un gran desprecio por el apóstol. Sin embargo, el apóstol Pablo dice palabras bien certeras que nos caen al dedo a nosotros. El reino de Dios ya no va a consistir en palabras, y nunca ha consistido, sino en el poder de Dios, en el poder para vivir una vida victoriosa, en el poder de Dios para vivir y vencer las tentaciones, las pruebas, al diablo mismo que viene con sus ataques, y más que nunca ahora, porque el diablo descenderá con grande ira, porque sabe que le queda poco tiempo. Entonces, qué necesario es que entendamos que más que nunca el reino de Dios no consistirá en palabras, no consistirá en lo que yo de alguna manera sé, lo que en los años que he tenido, o en la teología grande que tengo. Está correcto, eso es bueno, no es malo, pero sobre todo buscar a Dios y su poder. Cuando los profetas hablaron de Jesús que vendría en el poder de Dios, y se cumplió,
La verdad que así Jesús ganó para nosotros ese poder. Y hoy en la actualidad no podemos vivir en la carne, en la tibieza, en la diferencia. Despiértate, porque la batalla final ya comenzó. Son muy pocos los años que quedan probablemente para que todo esto termine. Y creo yo que esta pandemia es como una señal de lo que Dios nos está hablando a su iglesia. Y nosotros tenemos trabajo que hacer. El trabajo que tenemos que hacer de primera instancia es enraizarnos en Jesús en amor y en poder. Gloria a Dios que de alguna manera muchos estamos guardados ciertos días en casa para poder meditar la palabra, para poder meternos con Dios, para poder alabar a Dios, para enraizarnos en Dios, en Cristo, y nos dé su poder. Tenemos trabajo que hacer, orar con hambre y sed para poder llegar al fin. La verdad es que necesitamos más que nunca renovar nuestra hambre, nuestra sed, nuestro deseo intenso de más de Dios, de más de Dios, de más del poder de Dios, de más del poder de Dios, porque los tiempos que nos vienen son tremendos y requerimos estar fortalecidos en el hombre interior. También el trabajo que hay que hacer es orar con fervor y lágrimas por la familia, porque tristemente hijos, esposas o esposos, padres o madres o hermanos en la sangre no se han convertido, y los tiempos que vienen serán los más trágicos de la historia. Por lo tanto, mis queridos hermanos, nos aflijamos y podamos orar con lágrimas por nuestros hijos. Por favor, no seamos insensibles, no seamos indolentes. ¿Por qué? Porque ellos también tienen un alma que salvar. Tu madre, tu padre, tus hermanos, tus hijos. Es tiempo de llorar, es tiempo de clamar, es tiempo de pedirle a Dios: Señor, ten misericordia de mi familia. También tenemos trabajo que hacer, orar por la iglesia, orar por cada hermano es nuestro hermano, y vamos en el mismo camino, vamos rumbo a la ciudad celestial, y cada hermano es nuestro hermano, y debemos de amarlo entrañablemente, y de la forma que mejor se puede hacer, la verdad es orando por él, para que Dios lo santifique, para que Dios de veras lo bendiga, lo purifique, para que si algo está incorrecto, Dios lo rectifique, para que si algo está mal, que Dios obre y ayude y lo ponga conforme Dios quiere, para que el día que venga Cristo, oh aleluya, todos nos vayamos como iglesia para estar siempre con el Señor. La verdad, para que Dios barra toda la maldad que de alguna forma pudiera realmente haber en su pueblo, en su iglesia. Orar también por el perdido, orar por el perdido, para que de alguna manera ellos también tengan esperanza. Porque la verdad yo sé que los tiempos nos han alcanzado y está más dura la gente. La verdad es que es como los tiempos de Noé, que comían y bebían y no pensaban en lo espiritual ni pensaban realmente en las cosas de su alma, hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Tristemente muchos no creerán, pero la Biblia nos dice que habrá personas que creerán. Por lo tanto, por ellos nosotros podemos orar por el perdido, para que también ellos tengan esperanza. Y ya es el tiempo para que de alguna manera aquellos que han recibido algún llamado a las misiones, la verdad puedan hacerlo, un Salvador, un país como El Salvador que está en tinieblas, un Costa Rica lleno realmente de profetas de la prosperidad, y cuántos más países, un Uruguay, un Paraguay, la verdad un Bolivia, un Perú, cuántos falsos profetas, cuánto engaño hay en el mundo, y tú que tienes la luz, que tienes el evangelio, si Dios te llama, ándale, ve, porque Dios te ha de ayudar, Dios es fiel. La verdad, necesitamos nosotros estar en el poder de Dios, no solamente para vivir, sino para trabajar para Dios. La verdad, la pregunta surge de estos tiempos finales: ¿qué será del pecador? ¿Te has puesto a pensar? Fíjate lo que dice segunda de Pedro, capítulo 4. Es primera de Pedro 4, versículo 18. Dice la Escritura: y si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? ¿Dónde aparecerá el impío
y el pecador. La verdad es que si el justo con dificultad se va a salvar, y aún con el poder de Dios. La verdad que en estos tiempos tendrá muchas dificultades, guerra con el diablo, muchas veces guerra con un esposo inconverso, guerra con sus hijos, guerra con el pecado, guerra con las concupiscencias, guerra con las tentaciones, guerra con las enfermedades, guerra con las crisis económicas. Ciertamente, si el justo con dificultad se salva, con dificultad estará en la gloria con Cristo. ¿En dónde aparecerá el impío y el pecador? ¿Dónde aparecerás tú, pecador, que realmente has sido indeciso, que en realidad has vivido egoístamente, que has vivido en codicias, en mentiras, que has vivido en adulterios, probablemente en borracheras, en inmoralidades, en siendo quizás un vicioso en las apuestas, quizás has sido una persona que va con los brujos? ¿Dónde aparecerás tú? ¿Dónde aparecerás tú? ¿Acaso tendrás esperanza? Claro que tienes esperanza, pero es el tiempo de la esperanza. Porque si tú te arrepientes de todo corazón, abandonas tu egoísmo, ves cuánto has pecado contra Dios, ves cuánto has pecado contra Dios, dejas tu maldad y dejas tu pecado, y la verdad reconoces que eres culpable ante los ojos de Dios, y de verdaderamente te apartas del mal camino, dejas la maldad y el pecado y te arrepientes de corazón. Entonces para ti también está el Espíritu Santo, para ti también está el poder de Dios, para que vivas una vida recta, una vida santa, y la verdad puedas irte con Cristo también. Pero si eres una persona que has despreciado, que la verdad no le has dado valor a Dios, ni le has dado valor a Cristo, ni has dado valor a su palabra, ¿qué será de ti? Si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? ¿Dónde aparecerás tú? Despiértate, levántate de la muerte y clama a Dios para que Dios haga la obra en tu vida, porque si no es así, ¿qué será de ti? ¿Qué será de ti? Tendrás que quedarte a todos los hijos que han de venir sobre la tierra, y quién sabe si sobrevivas, y te va a esperar una condenación sin remedio. Es el tiempo en el cual tú tienes esperanza. Y esa esperanza la trajo Cristo Jesús muriendo en la cruz. Esa esperanza la trajo Cristo Jesús porque los profetas hablaron que vendría y estaría, apacentaría con poder. Y las personas que creían en Él iban a morar seguros, iban a morar en paz, iban a morar en descanso, iban a morar en reposo. ¿Por qué? Porque creían en Jesús. La verdad es que Jesús vino también por ti. No importa cuán pecador seas, si te arrepientes de corazón y confías en Dios, en Cristo Jesús, tendrás esperanza. Pero si no, ¿en dónde aparecerás? ¿En dónde aparecerás? Y si mueres, tus esperanzas habrán muerto contigo. Una esperanza de lo material, una esperanza del placer, una esperanza de las cosas de esta tierra, pero no tendrás la esperanza mayor que es Cristo Jesús. Reflexiona el día de hoy. Reflexiona de manera quieta ante los ojos de Dios. Nosotros como cristianos tenemos un Cristo que fue profetizado que iba a venir con poder, pero la Biblia nos dice que Él venció con poder. Y aún nos dice que Él está reinando ya con poder. En Mateo 28, Mateo 28, versículo 18. En el versículo 18 dice la Escritura, Mateo 28, 18. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Si nosotros nos ponemos a pensar, cuando el diablo le ofreció a Jesús, le enseñó los reinos del mundo y la gloria de ellos, y le dijo: todo esto te daré si postrado me adorares. Jesús prefirió ganar poder y autoridad, no a través de adorar al diablo ni hacerle caso al pecado, sino Él ganó a través de la cruz, a través del sufrimiento, a través del dolor, a través del reproche. Y eso hizo a que al morir resucitara en gloria,
y al llegar a la gloria, la verdad, llevar el botín. Y ahora vemos aquí a Jesús sentado a la diestra, y Jesús se acercó y le saludó diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Aleluya. Jesús está en la gloria, y toda potestad, toda autoridad, todo poder le fue dado en los cielos y en la tierra. Esto quiere decir que hay control de parte de Él. Esto quiere decir que nosotros que confiamos en Él, la verdad, podemos participar de su poder y su autoridad, para que el diablo ni el pecado ciertamente vengan a nosotros. Y no solamente eso, sino que en el nombre de Jesús podemos orar para que realmente puedan suceder cosas, porque Jesús le fue dada potestad en los cielos y en la tierra. No solamente eso, en el versículo 20 dice: enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Eso quiere decir que Jesús ha prometido estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Pero la verdad no es Jesús como aquellos que quizás dicen: voy a estar un ratito contigo y luego me voy y luego regreso. No, en todo momento. Como ahora por su Espíritu Santo es omnisciente, la verdad es que Él en cada momento está ahí. ¿Y por qué está ahí? Porque Él vive en tu corazón por el Espíritu Santo, y Él no te va a dejar ni te va a desamparar. Él te dará el poder y la gracia para poder enfrentar las cosas que han de venir, y estará contigo todos los días hasta el fin del mundo. Ay, es que ahora no siento, es que ahora no siento emociones, es que ahora me siento agotado, es que ahora no tengo sentimientos. Eso no importa si tú confías en Jesús. Ahí está Jesús y estará contigo todos los días hasta el fin del mundo. Hay una promesa que ya fue cumplida, pero que también estaba profetizada o estaba prometida para su pueblo. En Salmos 29:11. Salmos 29:11. Dice la palabra de Dios: Salmo 29:11 dice: Jehová dará poder a su pueblo. Jehová bendecirá a su pueblo con paz. Esta promesa es para ti y es para mí. Ya se cumplió. Cuando tú te arrepentiste y creíste de corazón, vino el Espíritu Santo a tu vida y recibiste poder de Dios, fortaleza de Dios en tu hombre interior. Pero también recibiste paz. Y si de alguna manera el poder tiene que estar en tu vida de manera continua, tienes que entender que ya es una promesa cumplida y que solamente es cuestión de que tú busques a Dios de todo corazón. Un poder de Dios para vencer y una paz para descansar en los momentos más complicados y más difíciles. Una paz que sobrepase todo entendimiento. Una paz que no es la paz de este mundo. Una paz que ciertamente es una paz interna del corazón. Y que en esa relación con Dios tú siempre la vas a tener. La vas a tener. Salmo 105:4. Salmo 105:4 dice la Escritura: Salmo 105, Salmo 105, versículo 4. Te da un mandato el Espíritu Santo y te dice: buscad a Jehová y su poder. O sea, no solamente que busques a Dios como persona, sino que busques su poder, aunque realmente está conectado. Cuando tú buscas a Dios de corazón, su poder va a ser de alguna manera natural en tu vida. Buscad a Jehová y su poder, buscad siempre su rostro. En otras palabras, nosotros no debemos dejar de buscar a Dios y su poder, buscar siempre su rostro de manera continua y de manera constante. Tú ya lo sabes cómo es, a través de una comunión íntima con Jesús, y a través del amor a la palabra, y a través de cuántos medios Dios nos da para poder ser bendecidos y estar fortalecidos por Dios por los tiempos que nos ha tocado vivir. Querido hermano, no descuides
descuides tu comunión con Jesús, no descuides el amor a la palabra. Cuidado con los afanes, cuidado con las tibiezas, cuidado con las negligencias, porque vivimos en un tiempo donde el pueblo tiene que levantarse como soldado y poder ir delante de su rey de manera recta y de manera santa para hacer su voluntad, y cuando venga Cristo de gloria tengamos parte y suerte con Él. Para que el poder de Dios esté todos los días en tu vida, todos los días en tu vida, es importante que no dejes de reconocer tu necesidad. Acuérdate lo que dice la Escritura: bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Si eres un pobre de espíritu, siempre necesitado, que sabes que a pesar de que pasen los años, la verdad, eres un necesitado, eres como un mendigo, eres como un paralítico al que siempre requiere la ayuda de Dios, dependiente de Dios, que lo entiendas. Aún también que no detengas tus lágrimas a ver la impotencia y aún la necesidad de los demás. También debe de ser una persona dócil y obediente ante Dios, guardando todos sus mandamientos, al mismo tiempo que el gran deseo de Dios en tu alma venga a ser cada vez más, para que bendiga a tu familia, que no dejes de ayudar y hacer misericordia a los que necesitan. Aún si no tienes con qué despensa o dinero, ora por ellos. Aún mantén un corazón puro y limpio, porque sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. En otras palabras, requieres tener un corazón cristiano siempre para poder recibir de parte de Dios ciertamente su poder y su gracia. No dejes de compartir el evangelio, perseverar en estas cosas para que siempre esté el poder de Dios por medio de la fe y por medio de las cosas que Dios ya nos ha mandado hacer. Es importante entonces, si tú tienes este corazón, jamás te faltará el amor de Dios, el poder de Dios, jamás te faltará la fortaleza, jamás te faltará el consuelo, jamás te faltará la vida, jamás te faltará la luz, jamás te faltará la esperanza. Irás adelante como un hombre victorioso, porque Cristo Jesús es tu ejemplo, que Él vino con poder ya profetizado, y tú y yo participamos por medio de la fe en Cristo Jesús de ese poder. Pero sí necesitamos un corazón cristiano, un corazón conforme a Dios, para que entonces estemos siempre fortalecidos en el hombre interior por su espíritu, y podamos decir con un corazón limpio y una humildad: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Jesús, el Mesías, estaba profetizado que venía con poder. Él mismo dijo: el Espíritu de Dios está sobre mí. Ya lo había dicho Isaías. Y la apacentará con poder. Lo hizo. Estará sobre él el Espíritu de Jehová, espíritu de conocimiento, de poder. Estuvo. Su habitación será gloriosa y lo buscarán las gentes. Lo buscaron. Fue puesto por luz y por pacto a las naciones. Ya fue hecho pacto por medio de su sacrificio en su sangre. Todo se ha cumplido. Esto nos habla que Dios es poderoso, y todo lo que se cumple es verdadero. Mis queridos hermanos, busquemos a Dios de todo corazón. Renovemos nuestros votos si es necesario, pero que más que nunca estemos apasionados por Jesús. Ahí en tu lugar yo te pido que cierres tus ojos, inclines tu cabeza, y vamos a meditar y reflexionar en esta verdad. Qué grande amor de Dios
Qué grande amor de Dios. Ya estaba profetizado desde antes de la fundación del mundo. Ya estaba preparado un Mesías, un Cordero. Ya se sabía dónde iba a nacer. Ya se sabía cómo iba a morir. Ya se sabía que iba a venir con poder. Ya se sabía que iba a resucitar. Oh, amado hermano, tenemos un Dios poderoso. Un Mesías, un Salvador, un Cristo poderoso. Y el poder de Dios ha sido para nosotros también. Porque de las mismas cosas que Él ha participado, en este caso del poder de Dios, del Espíritu Santo, nosotros hemos participado. Pero cuán necesario es entender los tiempos que estamos viviendo. Tiempos donde a partir de esta pandemia ya no serán tiempos normales, veremos más cosas. Y aunque veamos las cosas, nosotros debemos estar concentrados en Dios. ¿Sabes? El gobierno no es digno de confianza, ni los políticos, ni la ONU, ni la OMS. No son dignos de confianza muchos organismos, ni los medios de comunicación luego. Pero hay uno que es digno de confianza, se llama Jesús. Él no ha fallado y no te ha fallado. Te ha amado y te ha socorrido en los momentos más complicados y difíciles. En tus momentos de tristeza, en tus momentos de tentación, en tus momentos de aflicción, en tus momentos de angustia ha venido la fortaleza y el poder de Dios sobre tu alma. Y más que nunca debes afirmarte en Él. Más que nunca debes afirmarte en Él. Porque solamente por el poder de Dios y por lo sobrenatural es que vamos a poder vencer en Dios. Las fuerzas ya no servirán. Y aunque el conocimiento bíblico es bueno, requerimos el poder de Dios día con día. Gloria a Dios por las glorias pasadas. Gloria a Dios por los hombres que nos han bendecido. Pero ahora es tiempo de poner los ojos en Jesús. Que cada día te muestres necesitado. Y te muestres confiado y dependiente de Dios. Que ame su palabra. Y Él se encargará de ministrar a tu alma el poder, el amor, la esperanza, el consuelo, la fortaleza que tú necesitas. Y debes de darle gracias a Dios porque tenemos un Jesús victorioso, un Mesías victorioso, donde toda potestad le ha sido dada en los cielos y en la tierra. Y Él ha prometido estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Hay que guardarse de la tibieza. Hay que guardarse de los afanes, de los descuidos. Y aquellos que saben que aún están mal con Dios, que viven en sus pecados, aún tienen el tiempo para reflexionar y considerar sus malos caminos y volverse a Dios de todo corazón, antes de que sea demasiado tarde. Si tú, mi querido hermano, has estado caminando con Dios en ese amor hacia Él, guárdate, porque esa profecía puede cumplirse en ti o en mí, que el amor de muchos se enfriará. Por más que veas la maldad y por más que veas la dureza de corazón y por más que veas todo lo que pueda suceder,
No te desanimes, anímate. Porque nuestro Señor no tarda. Y viene por ti. Y viene por mí. Yo quiero estar cerca de ti, Señor. Quiero sentirte junto a mí. Yo quiero hacer tu voluntad, Señor. Quiero vivir solo por ti. Yo quiero estar cerca de ti, Señor. Quiero sentirte junto a mí. Yo quiero hacer tu voluntad, Señor. Quiero vivir solo por ti. Dame poder para vivir. Dame poder para vencer. Dame poder. Dame poder para vivir. Dame poder para vencer. Dame poder. Tiempo de buscar a Dios. Buscar a Jehová y su poder. Buscar siempre su rostro. Un anhelo de estar con Él. Un anhelo de ser alimentados por Él. Velando y orando. Jehová es varón de guerra, es poderoso en batalla. Jehová de los ejércitos, Dios poderoso es Él. Jehová es mi fortaleza y ha sido mi salvación. Jehová es mi cántico, Dios poderoso es Él.
Jehová reinará eternamente en poder y en majestad. Es Dios y yo le exaltaré. Dios poderoso es Él. Jehová es mi fortaleza y ha sido mi salvación. Jehová es mi cántico. Dios poderoso es Él. Jehová reinará eternamente en poder y en majestad. Es Dios y yo le exaltaré. Dios poderoso es Él. Jehová reinará eternamente en poder y en majestad. Es Dios y yo le exaltaré. Dios poderoso es Él. 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 Tú eres poderoso, Jesús. Tú eres un Dios fuerte, Señor. Eres un Dios que vive y reina por siempre, Jesús. Eres un Dios en el que podemos confiar, Señor. Bendito sea tu nombre, Jesús. Él hizo los cielos y la tierra, y si levantó hombres como Abraham, como José, como Moisés, como Josué, como David, como Daniel. Hizo grandes prodigios y los ha hecho y los sigue haciendo. Y levantó un Mesías poderoso, y por medio de su muerte y resurrección ganó para nosotros la salvación y el poder. Este Dios nos puede sostener en los momentos más difíciles. Para Él no hay nada imposible. Absolutamente nada imposible. Él es digno de toda gloria, de todo honor. Él es digno de ser exaltado. Oh, mi querido hermano, no hemos creído en un Dios débil. Hemos creído en un Dios poderoso. No hemos creído en un Mesías débil, hemos creído en un Mesías poderoso, donde toda potestad le fue dada en los cielos y en la tierra. Toda potestad. Confiemos, dependamos de Él, y no le demos nuestra vida a nadie más. No le demos nuestra vida a nadie más que a Él. No reservarle nada a Él. Él nos sostendrá. No daré mi vida a nadie
nadie más que a ti. No daré mi vida a nadie más que a ti. No daré mi vida a nadie más. No daré mi vida a nadie más, porque solo tú me puedes sostener. No daré mi mente a nadie más que a ti. No daré mi mente a nadie más que a ti. No daré mi mente a nadie más. No daré mi mente a nadie más, porque solo tú me puedes sostener. No daré mi fuerza a nadie más que a ti. No daré mi fuerza a nadie más que a ti. No daré mi fuerza a nadie más. No daré mi fuerza a nadie más, porque solo tú me puedes sostener. No daré mi amor a nadie más que a ti. No daré mi amor a nadie más que a ti. No daré mi amor a nadie más. No daré mi amor a nadie más, porque solo tú me puedes sostener. No daré la gloria a nadie más que a ti. No daré la gloria a nadie más que a ti. No daré la gloria a nadie más. No daré la gloria a nadie más, porque solo tú me puedes sostener. No daré la gloria a nadie más. No daré la gloria a nadie más, porque solo tú me puedes sostener. No daré la gloria a nadie más. No daré la gloria a nadie más, porque solo tú me puedes sostener. Aleluya. Porque solo tú me puedes sostener. Porque solo tú me puedes sostener. Solo tú, Jesús. Solo tú me puedes sostener, Señor. Solo tú nos puedes sostener, Señor. Así eres tú, Señor. Poderoso, Señor. Le damos gracias a Dios por su presencia, por su misericordia. Hacemos una oración y nos despedimos. Padre amado, tú eres el único que nos puede sostener, Señor.
Padre, inclina a tu iglesia hacia ti y aun aquellos que no te conocen, que puedan tener, Señor, esa oportunidad para arrepentirse y creer, Señor. Gracias, Señor, porque enviaste a tu Hijo, Señor, no solamente a salvarnos y a perdonarnos, muriendo en la cruz, sino a obrar con poder, Señor, y ganar al Espíritu Santo con poder para nosotros y poder vencer finalmente, Señor. Oh amado, un Mesías poderoso. Gracias, gracias por tu palabra, gracias por tu asistencia, gracias por cada vida que estuvo hoy viendo este mensaje, Señor. Gracias por tu grande misericordia. Te bendecimos, Señor, y te alabamos en el nombre de Jesús. Amén. Pues mis queridos amigos, hermanos, quedamos despedidos. Que Dios les bendiga. Buenas tardes.